Soria. ¿Quién gana? Un día pasa, tarde o temprano pasa. Bueno, los de siempre... No, esta vez no. Y Unidos Podemos. Puede ser un frío 20 de diciembre o un cálido 26 de junio, eso es lo de menos. Lo importante es que cada vez que pasa volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Bienvenido, Luis, a este especial Elecciones de Más 24. Gracias. Eres miembro de Podemos Arroyomolinos, estás aquí hoy representando a Unidos Podemos en este especial. ¿Por qué te afiliaste a Podemos? Bueno, como muchos sabéis, yo estaba en las Juventudes Socialistas, yo me afilié a las Juventudes Socialistas con 15 años más o menos, y llegó un punto que empezaron a salir noticias como los seres de Andalucía, empezó a salir corrupción por todos lados. También se reformó la Constitución en agosto con nocturnidad y alevosía, o sea, en colaboración con el PP y sin consenso y sin hacer un referéndum para poner la deuda por encima de los intereses de la gente, y fueron muchas cosas que fueron colmando mi paciencia y llegó un momento que no podía defender un partido como el Partido Socialista. Entonces surgió Podemos en enero de 2015. Por aquel entonces aún seguía en las Juventudes Socialistas y seguí el movimiento de Podemos con mucha ilusión, y en cuanto sacaron 5 millones de votos, vi que 5 diputados, vi que era un movimiento serio y que valía la pena incorporarse. Vamos camino a unas nuevas elecciones después de una investidura fallida. ¿Cómo valoras lo que ha sucedido desde el pasado 20 de diciembre al día que nos encontramos? Bueno, pues muy negativamente, evidentemente. Todos querríamos que hubiera un gobierno ahora mismo, porque la gente lo está pasando muy mal y hay que hacer muchas cosas, y sobre todo deshacer muchas cosas que ha hecho este gobierno. Pero claro, por ver el lado positivo, es verdad que todos nos hemos retratado de alguna manera. Se ha visto claramente cómo el PP sigue en lo suyo, ha propuesto una gran coalición para seguir en el poder, y también se ha visto el Partido Socialista con quien está a gusto realmente, que está a gusto con la derecha de Ciudadanos, que en campaña decían que eran las nuevas derechas y ahora son muy amigos. Y Ciudadanos, evidentemente, se ha visto claramente como no era ningún cambio, y lo único que quería es mantener el bipartidismo y sostener a PP y PSOE. ¿Cómo valoras lo que ha hecho Podemos en este tiempo? Mira, yo creo que Podemos ha sido el partido más serio y el partido que más ha peleado por formar gobierno. Como sabéis todos, Pablo Iglesias propuso en aquella rueda de prensa tan famosa un gobierno en coalición con el PSOE, asumiendo Podemos la vicepresidencia, porque había quedado por detrás en votos del PSOE, y ofreciendo la presidencia a Pedro Sánchez. Y bueno, el PSOE en un primer momento parecía que lo iba a aceptar y que lo veía con buenos ojos, pero no sabemos qué pasó en las horas siguientes, que de repente esa idea se disipó y no fue posible formar ningún gobierno. Durante la campaña electoral podemos escuchar mucho a Pablo Iglesias y dirigentes de Podemos llamar a PP y a PSOE casta, y que son exactamente lo mismo. Pero en cambio ahora pedimos el apoyo al Partido Socialista. ¿Qué ha cambiado? ¿Ya no son casta? Vamos a ver, es que con el término casta no voy a decir que se hacen un poco trampa, sino que no se ha entendido muy bien el concepto. Con casta nunca nos referimos a organizaciones en general. En el PP seguro que hay mucha gente que no es casta, evidentemente muchos de sus votantes no son casta. En el PSOE más aún, muchos de sus dirigentes, muchos de sus votantes no son casta, evidentemente. Cuando hablamos de casta, hablamos de gente que lleva muchos años en el poder, gente que vive para la política, gente que se aprovecha de la política, con eso nos referimos a casta. Entonces sí que es verdad que hay gente en el PSOE que vale mucho la pena y que se puede trabajar con ellos. Decís que no vais a pactar con la derecha de Albert Rivera y que de Ciudadanos. Pero en cambio si estáis a favor de llegar a un tipo de acuerdo con Convergencia para facilitar el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. ¿Por qué ellos sí y Albert Rivera no? Bueno, eso no es del todo así, me refiero. Pablo Iglesias y Podemos siempre ha dicho que estaríamos dispuestos a aceptar la abstención de Ciudadanos. Evidentemente podemos negociar con Ciudadanos cosas muy importantes como reformar la ley electoral o cuestiones de regeneración democrática, nunca en cuestiones económicas porque somos radicalmente distintos, pero es verdad que sí aceptaríamos el voto afirmativo o la abstención de Ciudadanos para un gobierno progresista. Unidos Podemos ha creado para aglutinar un montón de fuerzas el cambio, vosotros lo llamáis así. ¿Tendrá alguna estructura interna en especial o luego cuando llegue al Congreso se separarán como son partidos? Todo dependerá de si esta alianza funciona. Nosotros nos encantaría que esta alianza no fuera una cosa coyuntural para estas elecciones, sino que durara en el tiempo.
Y todo dependerá sobre todo del reglamento del Congreso, que es interpretable, pero sabemos que si hay mayoría de bloqueo de PSOE, PP y Ciudadanos, no va a poder haber grupos separados, entonces todo dependerá mucho de cómo vayan las cosas. Hemos conocido en los últimos días que ha terminado ya la legislatura, ya se ha disuelto las Cortes, y en el Senado todos los senadores y senadoras han pedido la indemnización por la disolución de Cortes, en cambio nadie de Podemos ha pedido que se le ingresen los 8.000 euros que es su derecho. ¿Por qué ahora hemos cambiado de renunciar a sueldos tan altos a ahora admitir 8.000 euros? Ha sido un error, no hay más, un error. Un error. ¿Y qué tiene que hacer Podemos ahora? Es decir, ¿qué credibilidad tiene ahora? Ha sido un error, entonces yo entiendo que se debe asumir alguna responsabilidad del encargado de gestionar las cuestiones del Senado. En el acuerdo que habéis firmado Unidos Podemos, Izquierda Unida y todas las confluencias, habláis de que vais a crear una nueva senda para reducir el déficit. ¿En qué consiste? Bueno, habrá que ir a Bruselas y en vez de decirle a Bruselas que vas a bajar los impuestos, que vas a hacer más recortes, habrá que decirle a Bruselas que hay que llevar un ritmo más débil, porque no se puede someter a nuestro pueblo a más recortes y a más subidas de impuestos. Es que es imposible. Entonces hay que ir con una postura consensuada de la mayor parte de los partidos a Bruselas y decirles: oye, no podemos seguir con esta reducción tan dura del déficit, vamos a pagar, queremos pagar evidentemente, queremos llevarnos bien con Bruselas, pero lo queremos hacer a un ritmo que podamos asumir. ¿Es viable? La reducción del déficit. Y que Bruselas vaya a permitir eso. Lo que no es viable es seguir con esta senda, porque no podemos asumir más recortes ni subir más impuestos. Entonces, lo que hay que decirle a Bruselas es que para que tengamos una mejor relación y que podamos conseguir estos objetivos creciendo, es necesario hacer una reducción más lenta. Revisando el programa electoral de Unidos Podemos, hay un punto que habla de la posibilidad de revocación del gobierno en caso del incumplimiento del programa electoral. Para esto serían necesarios 158 diputados y un 15% del censo. Pongamos en el supuesto de que Unidos Podemos obtiene en torno a un 22% del apoyo y 100 diputados como muchísimo. Es decir, es muy fácil pedir ese referéndum teniendo en cuenta que la Cámara supera los 158 y el 15% del censo se puede conseguir fácilmente. Bueno, yo creo que todo lo contrario, yo creo que es una medida rompedora y súper imprescindible. O sea, a los 2 años de gobierno, poder analizar lo que ha hecho tu gobierno y si ha cumplido o no ese programa, y poder tener la opción de reunir 5 millones de firmas, que es aproximadamente el 15% del censo, y que con 158 diputados tengas la opción de revocar ese gobierno y que se convoquen elecciones si crees que el gobierno no ha cumplido su programa, yo creo que es muy positivo. A veces se critica a Podemos por ser un partido nuevo y sin experiencia en instituciones. ¿Qué respondéis a eso? Bueno, eso es verdad. Es más, el alcalde de Cádiz, Kichi, reconoció el otro día que sí, que había problemas porque no tenemos mucha experiencia en la política, entonces hay cuestiones organizativas y de procedimientos que sí es verdad que nos falta experiencia. Pero también es verdad que la gente que está en Podemos viene de la calle, viene de organizaciones, viene de ONGs y también tenemos mucha experiencia, muchas cosas positivas que aportar. Y con el paso del tiempo sobre todo, si hacemos un gobierno de coalición con el PSOE, yo creo que se pueden crear unas sinergias muy positivas en el sentido de nosotros podemos aportar un poco el sentimiento de la calle, el sentimiento de los movimientos sociales y ellos nos pueden devolver su experiencia de gobierno y podemos colaborar para hacer un gobierno muy positivo. La corrupción preocupa a los ciudadanos de nuestro país, pero además de preocuparles, les cuesta muchísimo dinero. Según un informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, los sobrecostes generados en la contratación pública por la corrupción equivalen nada más y nada menos que al 4,5% del Producto Interior Bruto. Nada más y nada menos que 48.000 millones de euros. Luego algunos se preguntan de dónde queremos sacar nosotros el dinero. Pues lo tenemos bastante claro. Unidos Podemos ha sido muy crítico con la corrupción del resto de partidos. ¿Qué tiene que hacer un partido cuando se detecta un caso de corrupción? Pues mire, lo primero, expulsar provisionalmente del partido a esa persona. Eso es fundamental.
y evidentemente no podemos estar en el debate de voy a esperar a que se abra juicio oral, voy a esperar a que haya una sentencia, no se puede. En cuanto haya indicios reales, o sea, no te puedes basar en una noticia estilo Inda para echar a una persona de tu partido, pero si hay indicios serios de que se está investigando a una persona por un caso de corrupción, se la echa del partido aunque sea provisionalmente. Si es absuelta, se la vuelve a ingresar. Ese es el límite. Hablando también de corrupción, desde hace unos meses están saliendo a la luz presuntos documentos que prueban la financiación de Podemos desde el gobierno de Venezuela. ¿Qué impacto ha tenido esta noticia con el avance con el partido en sí? Pues mira, yo creo que estas noticias quedan en nada y no hay más que ver el tono que tiene la gente de Podemos sobre estas noticias. Con estas cosas se bromea. Siempre estamos hablando en los círculos de ay, cómo está tardando la financiación de Irán, cómo está tardando la financiación de Maduro. O sea, no hay más. Siempre que se ha llevado estas cosas a los tribunales, que es donde tiene que estar, se ha archivado los casos, entonces no hay más. Hace unos días pudimos ver que la Asamblea de Venezuela va a convocar a Podemos para que explique su financiación del partido. La financiación de partidos españoles se soluciona en los tribunales españoles, entonces no tiene mucho sentido. Sí, pero ¿qué hacemos con los documentos que presuntamente prueban esta financiación? Ya te digo, es que en cuanto se han llevado esos documentos a la justicia los ha analizado y ya ha visto que son falsos, entonces no hay más. Si tuviéramos que hacer ahora mismo una radiografía de la situación de la sociedad española actual, ¿cuál sería? Pues evidentemente desastrosa para la mayoría social, y hay una élite que sí que ha mejorado muchísimo su situación, ese es el problema. ¿Qué soluciones plantea? Bueno, que hemos hablado muchas veces de que en la sociedad actual se está aumentando la desigualdad, la brecha social. ¿Qué plantea Unidos Podemos para reducir esa brecha? Pues mira, fundamentalmente, como decíamos antes, hay una minoría social que se ha enriquecido muchísimo más de lo que era. O sea, los más poderosos todavía son más poderosos y más ricos. Y la mayoría social, las clases medias y las clases populares, se han empobrecido muchísimo. Lo que hay que hacer es revertir esa situación. ¿Cómo se revierte esa situación? Trayendo recursos de la minoría social, de las élites, hacia la mayoría social en forma de redistribución de la riqueza. Es decir, que paguen impuestos los que más tienen, que eso es evidente y no está pasando, cualquiera te admitiría que los ricos tienen que pagar más, y redistribuirlo en forma de sanidad, de educación, de cotizaciones sociales y de prestaciones sociales a la mayoría social, en forma de educación, de sanidad, y así se puede hacer. En lo que llevamos de año, las tasas de agresiones de violencia de género hacia personas LGTB han aumentado de manera considerable. ¿Crees que nos están tomando las medidas oportunas o es algo puntual? No, yo creo que al fin nos hemos dado cuenta de que eso es un problema y sí, yo creo que ya se están estudiando las medidas a tomar. Me enteraba el otro día de que la Policía Nacional va a formar en sus comisarías de distrito a sus agentes sobre cómo resolver estos problemas, y van a hacer patrullas especiales los fines de semana en zonas conflictivas, y yo creo que por ahí puede ir la solución. ¿Y qué plantea hacer Unidos Podemos si llega al gobierno? Sobre este tema de las agresiones. ¿Agresiones o con violencia de género, por ejemplo? El papel de la policía es fundamental, entonces tenemos que evitar situaciones como el otro día en Baleares, que una mujer acudió a un cuartel de la Guardia Civil a denunciar a su marido y volvió a su casa y le asesinó a su marido porque no se ha tomado ninguna medida. Esas cosas hay que evitarlas, como sea. ¿Pero qué quiere hacer en concreto? Mira, en concreto con la violencia de género hemos planteado crear en todos los municipios que los ayuntamientos se encarguen de tener unas residencias especiales para casos de violencia de género graves. Si una mujer siente que no puede estar en su casa más tiempo, que tiene que estar separada de su marido, pueda ir a su ayuntamiento y esa misma noche pueda dormir lejos de su agresor. Y medidas así son las que podemos tomar. Una de las líneas rojas que puso Podemos para el pacto con el Partido Socialista era el derecho a decidir en Cataluña, la posibilidad de referéndum. ¿Sigue manteniendo esta línea roja? Yo no lo consideraría una línea roja, es fundamentalmente la manera de solucionar el problema de Cataluña, que es una cosa que tenemos que solucionar, no podemos dejarla enquistada. Volviendo al acuerdo firmado por Unidos Podemos, en vuestro programa electoral habláis de que reforzáis el estado de bienestar y los servicios públicos. ¿Es viable teniendo una deuda de más de un 100%? Pues claro que sí. Enlazando con lo que hablábamos antes, lo que hay que hacer es redistribuir la riqueza, es decir, la riqueza que está ahora mismo concentrada en las élites que no pagan impuestos hay que redistribuirla hacia abajo. Se pueden contratar profesores, se pueden contratar médicos, que hacen mucha falta. Y lo que hay que hacer es recuperar ingresos de los que más tienen para repartirlos entre los que menos tienen. Varios expertos nos han avisado de que el programa económico de Podemos no es del todo viable.
Yo creo que lo que no es viable es seguir con las políticas de hasta ahora. O sea, el objetivo era reducir la deuda y nos enteramos de que la deuda ya supera el 100% y no se ha reducido el paro sustancialmente, entonces, ¿a qué están jugando? También habláis en vuestro programa, de acuerdo, el de 50 pasos para gobernar juntos, es implantar una renta garantizada a los hogares que no llegan a la renta mínima del umbral de la pobreza. En el año 2014 había en torno a un 29,2% de las familias que no llegaban a ese ingreso. ¿Hay tanto dinero para pagar esa renta mínima? Vamos a ver, esto se tiene que hacer gradualmente, es decir, la renta garantizada la hemos pensado como un complemento a las rentas que no llegan al umbral de la pobreza, es decir, serían rentas que partirían de los 600 euros por cada individuo y a partir de ahí, a medida que la unidad familiar creciera, es decir, un hijo o una persona más de la unidad familiar a cargo de esa persona, subiría. Y sí, claro que hay dinero, es más. Si garantizamos una renta mínima a todas las personas, evidentemente se fomentará el consumo y fomentará también la recaudación, claro que sí. Hablando de educación, se ha implantado ahora mismo la LOMCE, hace escaso un año. Vosotros habéis sido muy críticos con la ley y cómo se aprobó. ¿Qué haréis si llegáis al gobierno? Mira, sobre esta cuestión, sobre la educación, yo creo que no deberíamos hacer mucha polémica porque es fundamental llegar a un pacto de Estado. Yo le reconozco al PSOE que hizo muy bien en la etapa de Gabilondo, casi se llega a un pacto de Estado con el PP sobre educación, pero lo que pasa es que llegaban las elecciones y dijo el PP que no le iba a regalar un pacto al PSOE. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con PSOE y con Ciudadanos que hay que llegar a un pacto por la educación. Habéis acusado también muchas veces al Partido Popular de que ha desmantelado la sanidad pública. ¿Puedes darnos algún ejemplo? Pues mira, es absolutamente eso. Se han dedicado a desmantelar la sanidad pública para que la gente la critique y pierda ese estatus que tiene de buena valoración para repartírselo entre sus amigos y las clínicas privadas. Es un descaro. ¿Y cómo hacemos para mejorar la sanidad? Pues mira, lo primero, dotarle de recursos, porque si los centros de salud no pueden contratar médicos, no se pueden ampliar plantillas, también se pueden construir más hospitales, más centros de salud. Lo que no se puede hacer es construir un hospital en Burgos, por ejemplo, con un presupuesto de 1.000 millones y que acabe costando 1.600 por la corrupción de los amiguetes. Eso es lo que no puede ser. Por lo que hemos estado hablando, aumentaremos el presupuesto. ¿De dónde va a salir tanto dinero? Es decir, yo creo que con el aumento de los impuestos no va a dar para pagar todo esto. Estamos en las mismas. Es una cuestión de prioridades. O sea, España tiene muchísimo dinero. Hay muchísimo dinero, eso nadie lo puede negar. La cuestión es, ¿hacemos que los ricos no paguen impuestos o hacemos que los ricos paguen impuestos? Y sobre todo, tener prioridades a la hora de gastar. Te puedes gastar 1.000 millones en un aeropuerto o te puedes gastar 1.000 millones en construir centros de salud. Es cuestión de prioridades. La actual política de refugiados que está llevando la Unión Europea y los gobiernos está siendo muy criticada por parte de la sociedad. Y también muy polémica por la lentitud que se está haciendo y la forma que se está gestionando. ¿Qué hay que hacer para que este tipo de situaciones se gestionen bien? Pues mira, lo primero que no hay que hacer es, como hizo Rajoy, ir a Bruselas a firmar el pacto con Turquía sobre reasentamiento de refugiados, que es un pacto cruel y vergonzoso. Es más, cuando al ser un gobierno en funciones tuvo que consensuar una postura con el resto de grupos y la postura que se consensuó es decir no a ese pacto. Y fue a Bruselas Rajoy y tomándole el pelo a todo el Parlamento dijo que sí, que lo aceptábamos. Eso es lo primero que no hay que hacer. Vamos camino al 26 de junio, empieza la campaña electoral. Algunos alcaldes del cambio, como se han autodenominado, pues Ada Colau, os apoyan. Vosotros en cambio, como por ejemplo Manuela Carmena, no quiere decantarse por ningún partido. ¿Cuál es la razón de este distanciamiento? Yo no creo que sea un distanciamiento, sino que Manuela Carmena se presentó a las elecciones como una persona independiente, es verdad que con un programa y con un proyecto y con gente detrás apoyándola, pero ella tiene el convencimiento de que trabaja para todos los madrileños, entonces no quiere implicarse. Otros alcaldes como Ada Colau, como Kitsi, sí creen que es necesario y lo aplauden. Como sabes, desde Más 24 dimos la posibilidad de que los lectores enviaran sus preguntas para transmitirlas a vosotros. Te voy a leer una que ha llegado de un chico de Madrid que se llama Francisco, que dice lo siguiente: ¿qué ha cambiado para que Podemos pase de no a la casa del PSOE, corrupta, que son lo mismo, y bipartidismo, a vamos a confluir y pactar, pero a mí dame los sillones? Es lo que te decía antes, es que se confunde mucho el término casta. Cuando hablamos de casta, como te decía antes, no hablamos de generalidades. Evidentemente yo no voy a llamar a mis excompañeros de las Juntas Socialistas casta, porque son gente que sí cree en el cambio y sí quiere mejorar las cosas. Entonces, contestada. Sí, pero
otros dirigentes del partido sí que llamaban ya menos casta a dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista. Llamamos casta a personas como Felipe González, que está en el Consejo de Administración de Gas Natural. Llamamos casta a Chávez y a Griñán, que están a punto de sentarse en el banquillo por malversar fondos públicos. Eso es la casta. ¿Crees que el no haber conseguido un pacto a la valenciana puede haber deteriorado la imagen de Podemos? Yo creo que todo lo contrario. Yo, como te decía antes, hemos quedado retratados cada uno. Nosotros queríamos un gobierno a la valenciana al estilo de Chimo Puig y Mónica Oltra, que está funcionando muy bien. Otros no quisieron eso, quisieron un gobierno con Ciudadanos. Entonces yo creo que más claro el agua. Chunda. ¿Crees que el tablero electoral va a cambiar de cara al 26 de junio o se mantendrá más o menos igual que el pasado 20 de diciembre? Sin duda va a cambiar, porque estas elecciones no son unas elecciones normales, son unas elecciones desde el marco del desempate. Entonces vamos a pasar de la situación de bloqueo entre izquierda y derecha que se produjo en el Parlamento el 20D a una situación en que la balanza se va a decantar, y yo espero que sea por la izquierda. Yo creo que el elemento fundamental va a ser la unión entre Podemos y Izquierda Unida, que lo que va a hacer es que ese millón de votos de Izquierda Unida que no obtuvo representación la obtenga y decante la balanza por el lado de la izquierda. Dentro del pacto de Unidos Podemos hay un grupo de grupos políticos. Luego a la organización de un futuro gobierno, ¿qué papel tendría cada uno? Pues eso dependerá sobre todo de los resultados. Dependiendo de los resultados, a cada formación, según lo que haya aportado dentro de la coalición, asumirá un papel u otro. Por ejemplo, Alberto Garzón pues desempeñará la posición que le han otorgado los votos del 20D. Tuvieron un buen resultado, tuvieron 1 millón de votos y obtendrán la representación en función del peso que han tenido dentro de la coalición. Es decir, sabemos que Pablo Iglesias es el secretario general, pero Alberto Garzón tendrá un segundo plano o un tercer plano. No, se ha dejado muy claro que Pablo Iglesias es evidentemente el candidato a la presidencia del gobierno y Alberto Garzón va el número 5 por Madrid, y os podéis hacer una idea de que ese es el peso que tiene dentro de la coalición. Podemos, sus marcas afines junto con Izquierda Unida, obtuvieron aproximadamente un 24,4% de los votos en el pasado 20 de diciembre. El sondeo del CIS, publicado hace escasamente unas semanas, otorgan un 23,1%, casi 1,5 puntos menos que el 20 de diciembre. ¿Por qué crees que ha perdido este apoyo? Bueno, yo creo que fundamentalmente por la coyuntura que hubo tras las negociaciones de gobierno. Es cierto que Podemos se vio muy desgastado, pero es evidente, esta encuesta del CIS que me hablas se hizo el trabajo de campo en el mes de abril, que fue un mes muy difícil para Podemos, con todos los medios en contra, y yo creo que desde entonces sí ha habido una subida muy clara y un sorpaso claro al PSOE, y vamos a por el sorpaso al PP. Si una persona ahora mismo te para por la calle y te pregunta ¿por qué hay que votar a Unidos Podemos?, ¿qué le dirías? Le diría que tenemos enfrente fundamentalmente 2 opciones. La opción del PP, que significa más corrupción, más déficit, más deuda, más paro y más recortes. Y tenemos la opción de Unidos Podemos, que significa cambiar radicalmente la opción de país. Es decir, ir a Bruselas y decirles que queremos reducir más lentamente el déficit, que queremos combatir la desigualdad, que queremos que los ricos paguen impuestos, queremos acabar con la corrupción. Y luego tenemos un modelo que es el de PSOE y Ciudadanos, que fundamentalmente es cambiar los líderes, pero aplicar las mismas políticas que el PP. Entonces tenemos el modelo PP, PSOE y Ciudadanos, el modelo Unidos Podemos. Vale, Luis, pues muchas gracias por participar en esta entrevista. Te veremos muy pronto en el debate que tendremos al 4+24. Así que de verdad, muchas gracias, ha sido un placer. Encantado.